El siguiente programa es clasificación B, bajo la supervisión de un adulto. El siguiente programa es clasificación B, bajo la supervisión de un adulto. Bienvenidos a Hablemos de Salud Mental, un espacio creado para escucharnos, compartir experiencias y aprender juntos sobre el bienestar emocional que todos necesitamos. Cada semana abrimos un diálogo sincero y necesario para cuidar lo que sentimos, lo que pensamos y cómo vivimos. Con nuestra psicóloga de confianza, Rosy Guerra. Te esperamos todos los miércoles a las 18 horas. En transmisión en vivo a través de Voces, Medio Digital y EDITV Noticias. Hablemos de salud mental, porque hablar también es sanar. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Hugo. Es un gusto estar nuevamente en este medio para seguir aprendiendo sobre salud mental. En esta tarde, en Hablemos de Salud Mental, les propongo un tema. Hacer un pequeño recorrido muy corto sobre qué es psicología. Porque quizás hemos empezado la salud mental. ¿Y cómo esta salud es evaluada? ¿O desde dónde? ¿O quién lo evalúa? ¿Quién califica la calidad de mi salud mental? ¿Solo yo cuando me siento mal? ¿O hay alguien que al atenderme y entenderme me puede dar una mejor respuesta y ampliar el significado de ese malestar? Hace más de 150 años, en Europa, en Estados Unidos también, se comenzó a aplicar la filosofía hacia el pensamiento de la salud. Lamentablemente, es mi posición personal, enfocado desde qué era la enfermedad. ¿Qué cualidades tenía esta enfermedad para ser calificada de patología? Entonces se estudiaba la neurosis, se estudiaba la psicosis, se estudiaban los trastornos mentales, aquello que aún hoy, pese a que no hay, nadie es loco, lo que consideraríamos una locura. Las alucinaciones, las visiones, oír, sentirse, creerse, todo eso se iba clasificando y se iba estudiando. Pero entonces, ¿qué es la psicología? Es aquella ciencia o aquel arte científico que comenzó a desprenderse de las otras ramas y tener vida propia. Comenzó por tener un objeto de estudio. ¿Y quién era el objeto de estudio? ¿O qué era el objeto de estudio? Pues ahí hubo muchas posiciones. Al empezar, o desde el siglo XVII o XVIII, se podía decir que era el alma, ¿no es verdad? Era un tratado del alma. Y ahí se quedó por mucho tiempo hasta que obviamente los avances de la razón, el desarrollo de la era industrial, los avances científicos que permitían contar con equipos que nos podían permitir, se fue entre reduciendo y separando. Y la psicología se convirtió en una ciencia de estudio, de experimentación, y a base que se iba experimentando, se iban saliendo resultados y estos se podían aplicar, y como toda ciencia se podía replicar y habían respuestas. Y podíamos decir que estábamos ante descubrimientos o bases científicas que permitían construir una epistemología, es decir, un conocimiento enfocado en el alma, la mente, el comportamiento, la conducta, lo visible, lo que se siente, lo que duele, aquello de lo que no se puede hablar, las relaciones sociales, las relaciones interpersonales, el autoconocimiento, y a partir del siglo XX, 1930 para adelante, un auge bastante vertiginoso. Hay quienes se quedaron con todas las líneas de Freud, y otros que obviamente se fueron separando porque aún chocaba mucho culpar de todo a la sexualidad. Y así cada fragmento del ser humano se fue estudiando por separado, casi paralelo también diríamos al desarrollo de la medicina.
pero es paradójico que de la medicina apenas no son más de 50 años, que el cerebro o el sistema nervioso se está estudiando igual con una velocidad y un apetito de saber y comprender, y cada día se descubren más y más maravillosos resultados. En la psicología, la general, aquella de la que partimos y de la que empezamos, es el estudio, el descubrimiento, la investigación, los alcances, en qué se puede aplicar. Ustedes sí habrán oído o muchos sabrán que muchos de esos experimentos se hacían en animales, en roedores, en simios, en chimpancés, y luego se procuraba observar si estas reacciones y estos comportamientos eran aplicables al ser humano, ¿verdad? Por eso muchos psicólogos, muchas corrientes psicológicas rechazaban y más bien se enfocaban en estudiar el comportamiento humano y desde el ser humano hacia el ser humano. Y aquí viene una primera división. La psicología es una ciencia de investigación y aplicación. ¿De qué? Hoy de la conducta humana. Pero, ¿qué más hay? Muy bien, ahí empezamos. La psicología tiene diversos campos, diversos espacios para ser aplicada. Y entonces, cada científico, cada estudioso se ha ido posicionando y a través de largos y extenuantes años de estudio, observación, el uso de las ciencias exactas, de la estadística, desarrollo de métodos para comprobar y poder decir que la conducta, el comportamiento, los recuerdos, los traumas, los dolores, tienen implicación directamente proporcional a lo que hoy día observamos desde un infante hasta un adulto. Cada espacio, cada estudio que se hace, se va, digamos, especializando. Cada vez es más prolijo y a la vez más combinable. Porque si bien, por ejemplo, la más conocida, la que todos dan por hecho que si se dice psicólogo se está diciendo psicólogo clínico, es decir, de los síntomas que se observa se atiende al paciente. Pero de ahí salen muchas. Por ejemplo, si en una primera instancia, a mí como psicóloga, me tocara atender a un niño y por una intervención inmediata, una intervención en crisis, un primer acercamiento, una primera, digamos, forma de contener a ese pequeño, yo debo y debería estar preparada para hacerlo. Pero mi rama, dependiendo de lo que se observe, de lo que se evalúe, me llevaría éticamente a destinar o pedir la intervención de un colega especializado. Si hubiera problemas de aprendizaje, le sugeriría a un psicólogo educativo. Y si hubiera problemas de desarrollo, en un psicólogo del desarrollo. O si hubiera problemas en su posición como niño, en un psicólogo infantil. Se juntan. ¿Pudiera ser que un educativo haya desarrollado una especialidad en una y en otra? Sí. Lo cual le permite no estar enviando al niño de un especialista a otro, ¿verdad? Y así vamos viendo de manera general que la psicología abarca temas tan diversos como el marketing, en donde ya no solo es el comercial, las redes o los medios de comunicación, sino también el impacto psicológico que estos tienen sobre el consumidor. Porque de una u otra manera nos vamos autoeducando, autogeneralizando. La psicología también es algo cotidiano, que comienza en lo cotidiano y se va especializando. De ahí viene la psicología jurídica, que implica poder discernir entre un delincuente, un trastorno mental, una afectación y la afectación de un delito y cómo enfocarlo. De ahí viene la psicología forense, que permite determinar, investigar y pulir fino los perfiles de los que quiebran la ley.
Tenemos sexología, que ha llegado a especializarse y casi ser una carrera de mucha profundidad, porque si bien hace 100 años y pico, muchos grandes estudiosos se separaron de Freud por el temor o lo que no podían llegar a vislumbrar, hoy en cambio podríamos decir que muchos de los problemas que tiene el ser humano se hacen visibles en esa relación de dos personas, y si quieren salvarlas, si creen que el amor lo puede tolerar y los puede llevar adelante, un sexólogo sería una muy buena decisión. Y seguimos con la organizacional, que es bueno recordar que si bien en los años 50, 60 se hablaba de la psicología industrial, que permitía que la empresa pudiera entender, comprender y atender al empleado, al obrero, al trabajador, como tal no pudiera considerarse aplicable en nuestro medio, porque aquí no hay industrias de la magnitud que obligó en otros países a que como tal se desarrollara. Aquí se habla de una psicología organizacional, de una psicología laboral, de una psicología del trabajo, para que las relaciones patrono-obrero, empresa, delegados funcione mejor, donde se atiende la salud física y emocional del empleado para que éste se desenvuelva y dé lo mejor de sí. Y saltándome muchas más, hay la psicología del deporte, la psicología artística, hay la psicología, hay especialidades, ya en cambio, que yo en mi visión personal, se van derivando de lo que se hace evidente en la conducta humana y de lo que se ve en la sociedad. Y ahí llegamos al punto. Entonces, ¿qué falta o qué no ha ocupado todavía la psicología? Pues ha ocupado una especialidad que es psicología política, en donde lo que se hace es estudiar el efecto de todas las acciones de orden político sobre el ciudadano. Y aunque solo falta la interjección en la psicología de la política, estudiamos en cambio al ciudadano y cómo se ve afectado por todo el desenvolvimiento político de las clases políticas que lo conciben como profesión, como oficio, como trabajo diario. Y de ahí, ¿qué más falta? Aquella que Hugo dijo que hoy día íbamos a tratar, que es un resumen y es una ampliación, porque de hecho es una especialidad que se da después de que usted es psicólogo. La psicología social y la psicología comunitaria. En la psicología social se estudia cómo lo que ocurre afuera configura la personalidad del sujeto, lo configura, lo va haciendo parte de esa sociedad. Somos el resultado de una cultura, pero ya viéndolo más fino, observando mejor, el sujeto se ve inmerso en una sociedad y esto lo va moldeando. En cambio, en la psicología comunitaria es desde el otro lado. Nos vemos en el grupo, nos vemos en la comunidad, nos vemos en el barrio, nos vemos en la manzana, en la casa, en el vecindario, y vemos qué ocurre, qué nos pasa como grupo por lo que ocurre afuera. Por ejemplo, la pobreza, ¿es individual o es una realidad social, grupal, comunitaria? Por ejemplo, la violencia, ¿dónde está? ¿Cómo se configura? ¿Es el ciudadano violento por sí mismo o se va conglomerando, haciendo un grupo de seres violentos? Así es. No lo podemos definir solo desde afuera. De hecho, algo que aprendí cuando estaba en la universidad era que desde afuera no podemos saber lo que pasa con el grupo. Una vez que estamos inmersos en ese grupo, una vez que hacemos el estudio, el reconocimiento, que el grupo nos acepta, que el grupo quiere conversar,
que el grupo nos pide ayuda, pero no para nosotros decirles qué hacer, sino que el grupo dice qué les pasa, cómo les pasa, cuándo ocurren esos hechos o cuándo ocurren esos malestares emocionales a nivel grupal. Y entonces vamos viendo que la sociedad no solo lo ha configurado, sino también que quizás lo ha posicionado en un lugar, en un momento donde esa presión social lo está afectando, donde esa presión social lo está perjudicando y donde mi mirada como observador externo, primero yo debería entrar a ese grupo comprendiendo y aceptando que esa es la realidad de ellos, aunque no me guste, aunque no sepa, aunque no la entienda. Algo que se hace hoy día muy común, por ejemplo, en esas consultas que para cualquier investigación de fondo o para cualquier inversión que irrumpe en una comunidad, el Estado le cuesta mucho comprender que primero debe conocer la realidad de ese pueblo, de ese sector, de esas personas, y desde ahí tejer estrategias que los beneficien. Lamentablemente, como en todo, no faltan. El Estado decide reunirse, capacitarse, decide pensar, decide analizar lo que está pasando y proponer estrategias que los beneficie, no son escuchados. Pienso yo que no son escuchados porque no se tiene conocimiento de cómo establecer un diálogo. Recuerden que al principio dije que la psicología se encarga de la investigación, descubrimiento y aplicación. Entonces, un psicólogo social o comunitario debería estar capacitado de investigar, desarrollar, sacar conclusiones y poderlas aplicar para mejorar, porque yo como psicóloga clínica me apropio, me capacito en todo lo que el aspecto para atender a otras personas me lo facilite. Entonces yo estoy capacitada y me preparo continuamente para estar, digamos, adecuadamente atendiendo a una persona, a dos, a pareja, digamos, y de esta manera desarrollar que la persona que llega a mí, esa sea la que se desarrolla, esa sea la que aprende, esa sea la que solucione. Del mismo modo, el psicólogo social hace una investigación, unos descubrimientos, unos ensayos, unas propuestas y trae, si se diera el caso, o la misma comunidad desarrolla y se da cuenta de que lo que necesita es aquello que los beneficia a todos. Entonces ya entendemos que, por ejemplo, de pronto, y me viene a la memoria un ejemplo muy plausible en el libro de Hacer para Transformar de Maritza Monteros, que la semana pasada falleció, una gran psicóloga social, que decía que en alguna comunidad que les llamaron porque querían solucionar los problemas que tenían porque vivían al lado de un cementerio, pero investigando cuál era el malestar, lo que les tenía a tope era la invasión de cucarachas. Entonces lo que tuvieron que hacer es planes de higienización, de limpieza, de desinfección. Entonces no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que esa comunidad termina consintiendo como su necesidad y las soluciones las ponen ellos. Nosotros nos convertimos en una especie de puente, de mediador, y podemos llegar a que ellos se entiendan y se descubran. Y además sean capaces de mejorar su propia situación. Sean capaces. Y en otro caso, la inseguridad para esa comunidad, para ese barrio, que hoy, por ejemplo, pensaríamos que sería vigilancia, cámaras y todo, proporcional a las fechas, era alumbrado público. Quizás hoy día también necesitemos alumbrarnos con conocimiento, con empatía,
porque los grandes problemas sociales que nos abordan hoy no se deben a que no estamos preparados, sino a que no nos vemos como grupo, no nos hemos cohesionado como ecuatorianos, como vecinos del mismo barrio, como habitantes de la misma manzana, como ciudadanos de la misma ciudad, de la misma provincia, como ciudadanos del mismo país. Y las acciones políticas, aquellas que estudiamos en psicología de la política, nos vamos dando cuenta el efecto que tiene sobre el ciudadano, lo invisibilizan, lo anestesian. Yo creo que si vamos armando una especie de rompecabezas, podríamos descubrir que el ser humano no está fragmentado, que lo que ocurre, lo que le ocurre, lo que me ocurre, lo que le ocurre a usted, no se debe solo a. Es una dinámica, el ser humano se interrelaciona y de una u otra manera, digamos, va construyendo su propia realidad. Hasta por omisión, porque no hacer nada también puede ser peligroso. En este momento les dejo, nos vamos a los cortes profesionales del canal y volvemos, espero con preguntas, con inquietudes y si no para terminar el tema del día de hoy. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Muy buenas tardes, volvemos en el programa Hablemos de Salud Mental. Quisiera dejar con una idea. Tal vez di una vuelta muy grande para esta idea, pero espero me sepan comprender. Y la voy a leer para evitarme decir de más o de menos. La psicología social estudia la influencia de los demás en el comportamiento individual, por eso les decía de la sociedad sobre mí. Y en la comunitaria se busca o se centra en el bienestar de grupos o comunidades. Entonces hay un malestar común y nosotros, buscamos la solución. ¿Y por qué? Porque si no hay acción participativa, no se está hablando de trabajo comunitario. Si alguien viene y les dice, les vamos a hacer la carretera, pero no contratan a los hombres de esa comunidad para que trabajen en ella, no hay mejora. Porque ¿cómo alguien puede valorar un beneficio si no participa en la construcción de ese beneficio? Y aún descubrir que tal o cual problema se debe a una serie de factores internos, ¿cómo los puede aceptar y proceder a hacer cambios adecuados si no ha trabajado en ello? Entonces, en la psicología comunitaria se trata de qué me afecta y cómo hago para solucionarlo. Y hay un camino, digamos, estrecho y único. Por ejemplo, y es muy real, y yo lo pude palpar desde cuando vine al TENA, que aquellos programas, aquellos planes, aquellos proyectos que son elaborados hasta hoy día como se suele decir, en un escritorio en Quito, no son tan viables ahora y aquí porque no conocen la realidad. Se emite una orden, se emite una disposición y no saben ni siquiera cómo hacer para llegar a tal comunidad, lo cual ya rompe cualquier esquema para poder trabajar óptimamente. Entonces, de todo el viaje que hicimos, muy por encimita de lo que es la psicología, quédense con ello. Un psicólogo, los que ahora licencian todas las universidades del país, es una persona que tiene o está obligada a trabajar en la investigación, en la aplicación de los descubrimientos y en desarrollar conocimiento. Si quiere dedicarse a lo que llamamos psicoterapia, se debe especializar en la carrera o en el ámbito que más le atraiga. Ya tuvo 5 años para saber qué le gusta, cuál está su inclinación y con quién se siente más identificado.
Yo creo que, Hugo, ¿qué te parece si aquí cerramos y me dices, por favor, si hay alguna pregunta? Entonces, y cada espacio nos da la oportunidad de abrir nuevos conocimientos personales y áreas de servicio a la comunidad en la que yo me desenvuelvo. Disculpas a las personas que nos estaban viendo, tuvimos un problema con la cámara. Ahí estoy saliendo yo. Mil disculpas a las personas que nos estaban viendo, tuvimos un problema con la cámara y ya lo solucioné. Sí, doctora, tenemos unas 4 preguntas. Ya, qué bueno. Muchas gracias. Voy a dar lectura a la primera pregunta. Nos escribe David Portillo, dice: buenas tardes, felicidades por hacer este tipo de contenido. Yo tengo una pregunta, dice: ¿cómo se identifican los problemas más urgentes dentro de una comunidad? Saludos desde Santa Clara en Pastaza. David, muchas gracias por hacer tu pregunta. Te lo explico de una manera que yo me pueda entender, para no confundirte a ti. Si en una comunidad hay A, B o C problemas, lo mejor es que esta comunidad, en lo que antes se decía grupo focal, entonces participaban representantes de esa comunidad y exponían sus puntos de vista de la problemática que había en ese grupo social. Y entonces, a medida que se iba permitiendo el intercambio de ideas, van surgiendo aquellos que son más esa comunidad se va dando cuenta que tal vez tenga hasta prioridades. Te pongo un ejemplo. Quizás alguien diga que quiere una carretera de X magnitud, pero quizás otro dice que está acostumbrado a ese camino que tienen, pero lo más urgente es contar con agua segura. Y quizás otro diga que una buena señal de internet formal y correcta como sería lo deseable. Como ves, te estoy planteando 3, 4 problemas. Entonces, esa comunidad va decidiendo qué quiere abordar y en qué orden, y quiénes van a participar para solucionarlos. Cómo se van a empoderar de su propio desarrollo. Porque si no lo hacen y esperan que la institución A, B o Z se lo solucione, nos encontramos con que viene la frustración, el cansancio, el pesimismo, el desánimo y el qué me importismo. Porque para que sea psicología comunitaria, para que vaya un psicólogo comunitario a atender al grupo, debe haber el compromiso del grupo de ponerse a trabajar. Y a veces asistir, participar, hablar, digamos, lo que se suele decir, socializar con otros, lo que se ha hablado, lo que se ha dicho, lo que se ha descubierto, es las primeras fases del trabajo. Como dice, ahí luego viene el diseño e implementación de los programas comunitarios. Porque después, pero si tú no te empoderas, si tú no tienes conciencia de justicia social y de participación, ¿cómo podría exigírsele a los miembros de esa comunidad que tengan una participación activa y colaboren eficientemente? ¿Cómo se puede, digamos, cómo esa minga funciona? ¿Solo por coerción o por compromiso y convencimiento? Por lo general, yo recuerdo cuando hacía las prácticas en Machachi, en Aloasí, el alcalde de ese entonces solía trabajar por medio de mingas. Si ellos querían baños en la escuela, él ponía los materiales y los padres de familia tenían que trabajar. Eran los albañiles, los plomeros, los electricistas, para completar. Es decir, había un compromiso bipartito.
espero haberme hecho entender, y si no, me vuelves a preguntar, por favor. Gracias, David. Bien, ahora vamos a dar lectura al la siguiente pregunta. Dice, una consulta, doctora, dice, ¿es diferente la manera de pensar de las personas de ciudad que las de un pueblo o una comunidad? Pues sí. La mirada que tenemos sobre lo que ocurre o sobre cómo nos ocurre es muy diferente. Y lo que ocurre en Quito, lo que ocurre en Baeza, lo que ocurre en Archidona, lo que ocurre en el Puyo, que es un poco más fresco el Puyo, en Archidona es un poco más tranquilo, y Tena es la más bullanguera, la más bulliciosa, la más fiestera, nos define, nos va definiendo. El Cantón Tena se llegó a dividir cuenta ya con 7 parroquias, digamos, rurales. Entonces, y cada una tiene una experiencia y una cosmovisión, cada una tiene una manera de ver y de hacer las cosas. Y eso solamente se ve, o yo lo he podido llegar a ver por los años. No es algo superficial. En la ciudad, imposible siquiera pensar en salir en sandalias o en chancletas o en un bermuda o en una camisetita corta sin mangas. Imposible. Porque la ciudad ya es más cosmopolita, quiere decir que está más ensimismada en comportarse de una manera diferente. ¿Nuestra cosmovisión es menos? No, nuestra cosmovisión es propia. Eso es lo importante. Un quiteño no le importa madrugar a las 4 de la mañana viviendo en el sur para llegar a trabajar al norte y hacer ese recorrido 2 veces al día. Y tiene pensamientos e inquietudes que le hacen pertenecer a la ciudad. Como aquí, los jóvenes sí están atravesando por experiencia y por tratamiento que he atendido una dura crisis de tener que salir del Tena, porque se rompe. Hay un cambio drástico. Si queremos pasear, salir, solo tenemos que preguntarnos a cuál río vamos, a cuál cascada vamos, a cuál digamos, nuevo centro turístico haya. Y tenemos diversión, y tenemos entretenimiento. Allá no. ¿Te imaginas irte a tu trabajo 2 horas en un bus? Bueno, ahora ya en el tranvía 20 minutos, pero tienes que hacer transbordo. Es muy, muy diferente. Modales, costumbres, alimentación, lenguaje, un vocabulario, un lenguaje meta, es decir, de aquello que es común a los de allá y que si no estás allá no lo conoces, un vocabulario con otras implicaciones. Pero ¿qué es la oportunidad? De abrirnos, de expandirnos, de conocer, de romper miedos y ser capaz. No digo que, pero hay diferencias, no culturales por menos o más, sino por modos de vida diferentes. Eso es lo que debes tener muy en cuenta, modos de vida diferentes. No porque seamos menos los de la provincia a los de la capital, nunca. Espero haberte ayudado a encontrar tus propias respuestas. Excelente, doctora. Tenemos otra pregunta, dice, de Katy Lemache. Excelente, saludos. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son las principales barreras para trabajar con comunidades vulnerables o marginales? Muy bien. ¿Cuál es tu posición con respecto a esas características? ¿Cuáles? Por ejemplo, recuerdo a una profesora, igualmente cuando estuve en Oloací, yo ya había pasado una fiesta antes en la que me habían invitado, y cuando ella vio que iban a servir de comer, pues ella nos ordenó
y nos indicó que nos teníamos que retirar porque era una fiesta. Y entonces yo solo me quedé sentada porque sabía que no le iban a dejar salir. Y así fue. Pero ya no estaba acostumbrada a eso. Pero cuando uno sabe, esto era de parte de una fiesta, cuando tú vas a un sector marginal, te pregunto algo tan práctico. Niños sucios, tal vez hombres o mujeres en estado etílico durmiendo en la calle, un montón de basura regada por todas partes, perros escuálidos. ¿Cuál es la impresión que te da? ¿De juicio? ¿De miseria? ¿O de qué vas a aprender ahí mientras tú estés ahí? Porque tú vas a aprender. Tú no vas a dar haciendo. Tú no vas a hacer el trabajo de ellos. Tú te vas a sentar en la calle, en la acera, en la silla que te brinden. Te van a compartir un plato de su comida y los vas a escuchar. Y te van a repetir una y otra vez lo que les pasa, lo que no tienen, lo que le quisieran, lo que les falló tal gobierno, tal autoridad, tal empleado. Y lo que es más, tienes que agudizar la memoria, el oído, para no caer, por ejemplo, sí, ya me hablaron de él y me dijeron. No, cada información que te den es extra confidencial. Y luego llenar tu diario de campo. Porque si no, ¿cómo enriqueces tu experiencia? ¿Cómo comparas tu aprendizaje? ¿Cómo les invitas a un grupo focal para que te expongan y te ayuden a crear estrategias para arreglar A o B problema que tengan, no sé cuál sea? Porque no es el que yo diga, es el que ellos tienen. Que ellos descubran que son capaces de ser artífices de su propio cambio. La marginación es un producto social, por lo tanto no es algo que el ciudadano, porque esas personas son ciudadanas, son individuos con derechos, quieren cambios que los beneficie, pero hay que averiguarles a ellos para qué, y ahí se comprometen. Tú los vas a acompañar. No hay problema para trabajar, pero debes conocer la zona. Es bueno si alguien te lleva. Es bueno si estamos aquí en el Tena, por ejemplo, hablar quichua. A mí me favoreció muchísimo, muchísimo. Bueno, es algo sentimental, que mi pareja era el que se encargaba de hablar, de presentarme y de pedir que me colaboren porque yo estaba ahí para trabajar con ellos y para ellos en quichua. Entonces ya la segunda, la tercera, y hasta mientras trabajé, me recibían y me aceptaban. Porque había tenido la mano de alguien que era de aquí y que permitió que llegue a ellos. Si vas con prejuicio, con miedo, con asco, con susto, con temor de que son violentos, tienes la pelota en contra. Sí, perdón. ¿Cuál es? Continuamos con otra pregunta que nos hacen. Jocelyn Tenelema nos escribe, dice: excelente tema, ¿qué papel juega la psicología comunitaria frente a la falta de consulta previa en proyectos que afectan directamente a los barrios? Nos consulta Jocelyn Tenelema. Muy bien, aquí hay un juego político y un juego de desconocimiento del valor de la sociedad o de los grupos sociales como comunidad. Y aquí te voy a leer lo que hace la psicología de la política. La psicología política. Espérate un minuto y encuentro. Y luego te contesto la segunda parte, para que comprendas por qué es un error trabajar así, sin consulta previa. Dice que porque lo primero que utiliza la psicología política es responderse a la pregunta: ¿cómo afecta toda acción política a las personas y cómo las personas influyen en la política? Entonces, ¿cómo es un líder efectivo? ¿Cómo influye la personalidad del líder en su desempeño? Conflicto de violencia. ¿Cómo se forman las actitudes hacia el conflicto? Muy bien. ¿Y qué hace la psicología comunitaria? Se acerca al grupo y busca una intervención por el cambio social.
por el cambio social. En estas consultas previas que están acabando con nuestros ecosistemas, o mejor dicho, la inexistencia de consulta previa y que pese a ello se está lesionando de manera muy grave nuestros ecosistemas, es porque no ha habido un conocimiento de las realidades de los grupos sociales que conviven en ese entorno, porque no ha habido a la vez un compromiso político de atender a la sociedad. Entonces no se trata de que hay un interés, porque solo está primando este. De pronto también, imagínate a la inversa, que esta comunidad solo quiere su propio beneficio, solo el de ellos como tales. Es decir, las 100, 200, 300 personas y después me desentiendo. Entonces, en una consulta previa se llega o se elabora, porque la comunidad te va a decir, por ejemplo, yo tengo miedo de que aquí vengan violadores, lo más común hoy en día. Entonces yo debo estudiar por qué hay ese miedo en ese grupo. ¿A qué se debe ese miedo en ese grupo? Porque no le puedo decir que yo le doy la garantía de que los hombres que lleguen a trabajar ahí no son violadores. Eso no es respuesta. Yo debo conocer y comprender por qué nace ese temor en esa comunidad. ¿De cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál es el temor de la comunidad global del Ecuador? Que nos quedemos sin fuentes de agua pura. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos el temor de quedarnos sin fuente de agua pura? Por la experiencia de que en otras zonas en donde han llegado las mineras, el daño a las fuentes de agua ha sido hasta la fecha irreversible. Entonces, ¿cuál sería la contraparte? Te estoy haciendo un juego de que todos me dicen, bueno. Hacer un análisis de cómo sería este trabajo sin que impacte sobre el agua. Y que las comunidades se muevan 2 kilómetros más adentro para que entonces las mineras queden más acasito y el agua siga fluyendo y no haya daño. Te estoy inventando algo que sería ideal. Y luego, lo realmente urgente y dirimente, como dice, lo que decida la realidad, es que dice la comunidad. Entonces, ¿solo bastaría con que hagan una consulta a nivel de las comunidades locales o a nivel de las comunidades, digamos, del país? Claro que esto implica más gasto, más distracción, y cuando el conflicto es político o socioeconómico o político-económico, lamentablemente los intereses se rompen hacia la parte más débil y las perjudica. Entonces, en estos aspectos que son más cruciales no interviene solo un psicólogo social o solo un psicólogo comunitario, debería intervenir equipos completos, conformados por expertos de ciencias humanas, antropólogos, sociólogos, geólogos, ambientalistas, pero no de los que vienen cantando y digamos, como suelo yo llamar, aves de mal agüero, sino de la realidad del país, la realidad social y el compromiso de respetar por ambas partes las decisiones a las que se llegue al final de un estudio, que no se hace en 8 días ni en 10 días. Es decir, no deberían estar ahí instalados todos los equipos de las mineras si aún no se ha decidido. Entonces, una consulta previa se hace, es un trabajo a largo plazo con las comunidades. Espero haberte respondido. Y eso de lo que me acuerdo, porque de ahí tiene muchos más factores de intervención y de consideración. Espero haberte, al menos puedes consultar más también. Bien, doctora, tenemos la última pregunta. Nos consulta, dice, ¿el gobierno o las autoridades tendrían que trabajar en la salud mental? Es una pregunta general, parece. Ya. Al ser considerada la salud un derecho, sí. Pero no el gobierno como benefactor. Digamos, hay
Hay políticas de atención pública que están clasificadas en atención primaria, atención secundaria, atención terciaria, que implica prevención, atención en la emergencia y solución de la emergencia. Y volvemos a empezar. Y estas políticas deben ser eficientes, eficaces, sostenibles en tiempo y economía. Por lo tanto, no es cuestión de decir nombres o contrátense psicólogos, psicólogas, y que cada ministerio, dependiendo de su rama, contrate equipos especializados, por ejemplo, el de educación, educativos, desarrollo infantil, el de salud, clínicos, sexólogos, se me ocurre, para empezar, y estos brinden atención, porque también necesitaríamos en la parte de justicia, psicólogos especializados en estrés traumático, estrés postraumático y trauma complejo, o en violencia. Y en los otros de riesgos necesitaríamos derechos humanos para los desplazados, ahorita que están sufriendo violencia en los sectores aledaños a las mineras que se están instalando ahí, es decir, necesitamos especialidad, pero partimos de que tenemos problemas atávicos, es decir, problemas más viejos. Y también hemos pretendido entregarle todo al Estado. Sí, es un derecho, la salud del ser humano es un derecho, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es la prevención. Como expliqué como les he dicho en la semana pasada, el programa que el bienestar, detectar el malestar, el autoconocimiento, buscar la ayuda oportuna, hacer cambios de hábitos y de conducta, podrían disminuir, minimizar y hasta sanar algunos conflictos, digamos, que no estén agravados en tiempo más que nada. Cuando más nos demoramos en atender un conflicto emocional, tiende a agravarse. Un problema no desaparece cuando no lo atendemos. El Ministerio de Salud Pública, digamos aquí a nivel del Ecuador, tiene justamente una nueva ley, un nuevo marco jurídico en el que dice que va a ser comunitaria la atención. Y esto en primera instancia habría que reflexionarlo bien. Si el Estado se compromete a proporcionar los recursos técnicos, digamos, sitios para atención, personal debidamente preparado, digamos, espacios para la recuperación, pero ¿y el resto? Estábamos hablando al principio de la psicología social, cómo afecta las acciones de los demás, es decir, las acciones de la sociedad en cada individuo. Estamos enfrentando graves crisis en muchas partes, económicas, sociales, violencia, migración. Pese a los riesgos, la gente sigue migrando. Ya comienzan algunas cooperativas, una a quebrar. El Banco X de la semana pasada estuvo casi 48 horas fuera de servicio. Y claro, los que tengan menos de 25 años no se van a acordar de lo que pasó. Los que ya vivimos, pasamos y sabemos cómo fue eso desde el 90, 92, 95, cómo caían los bancos, ya nos ponemos en alerta. Entonces, ¿cómo hablamos de salud mental y cómo le pedimos al Estado que nos atienda? Es un deber, es un derecho, pero en la situación en la que estamos, solo nos quedamos yo con yo y con tu familia y con el acceso. Si puedes acceder a un psicólogo en el sector público, aprovéchalo. Si puedes acceder a un psicólogo que trabaja de manera privada, ve y cumple. Es decir, aprovecha el espacio que tú pagas y soluciona de uno a uno los problemas que vayan apareciendo. Mientras las condiciones no cambien, no quisiera decir más. Te agradezco mucho por la pregunta. Y creo que con esto damos por cerrado el programa.
Y el próximo miércoles ya vamos a pensar con Hugo en otro tema que nos permita seguir ahondando cómo responsabilizarnos de nuestra propia salud mental. Gracias por acompañarnos en Hablemos de Salud Mental, un espacio donde cada palabra cuenta y cada emoción importa. Nos reencontraremos el próximo miércoles a las 18 horas para seguir conversando, aprendiendo y creciendo juntos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas la transmisión en vivo por Voces Medio Digital y EDITV Noticias. Y recuerda, cuidar tu salud mental también es una forma de amarte. Hasta la próxima.